Vamos a romper el silencio. Tengo un punto de encuentro. Bueno, acá estamos en Altavoz, el programa de las y los jóvenes de todo el país. Y lo tenemos conectado ya mismo al ministro de Educación, Nicolás Trota, que le va a responder las preguntas a los jóvenes de todo el país, ¿eh? No le vamos a hacer la entrevista nosotros con Juani. Le va a responder él a todos los y las jóvenes de todo el país. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Catalina? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, antes una sola te voy a hacer, que es la siguiente. ¿Hay fecha de regreso de clases en las provincias que no son ni AMBA ni Chaco, que son las más complicadas por el coronavirus? Sí, hay fecha de regreso que se relaciona, por un lado, esto que claramente marcás vos, Catalina, que hay un nivel diferente de circulación del virus, ¿no? Y en esas provincias donde afortunadamente no hay contagios desde hace varias semanas, el nivel de circulación es muy bajo, podemos proyectar a partir del mes de agosto, en muchas de esas provincias, que comencemos a volver a las aulas de manera física, un regreso escalonado a una escuela que va a ser distinta a la del mes de marzo. Luego en las provincias patagónicas va a ser más centrado el mes de agosto, más cerca de septiembre, también por las bajas temperaturas que hay en muchas de esas provincias, porque la tranquilidad le queremos dar a toda nuestra comunidad educativa, que cada decisión que tomemos va a ser priorizando el cuidado de la salud de no solo nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también de los docentes. ¿Y cómo van a ser esos protocolos, ministro? Y ya lo ponemos en contacto con todos los jóvenes que están deseosos de hacerle preguntas. Bueno, los protocolos han sido una construcción colectiva, ¿no? Entre provincias, universidades, sindicatos docentes, tanto la educación obligatoria como la educación universitaria, especialistas, tanto del campo pedagógico como del campo epidemiológico, y también estudiantes, porque estuvieron representados Centro de Estudiantes y la Federación Universitaria Argentina para construir esos protocolos, que tienen dos conceptos básicos. Uno es el distanciamiento social, algo que va a convivir con nosotros hasta que haya un tratamiento, una vacuna contra el COVID-19, no solo en la escuela, sino en todos los ámbitos de la vida, y luego extremar las medidas de higiene y de seguridad, ¿no? Y esos son los elementos que van a estar presentes en nuestras aulas al momento de regresar. Esto implica un regreso escalonado, un ingreso escalonado, en las grandes ciudades también vincular, ¿no?, el viaje a la escuela en momentos distintos a lo que es el horario de viaje al trabajo, para no saturar el transporte público, y el distanciamiento social en el aula de 1,5 metros y en el resto del día escolar de 2 metros, ¿no? Esto va a implicar que en los comedores haya 2 metros, que los patios tengan recreos distintos a lo que hemos tenido hasta este momento. Sí, va a ser todo diferente. Bueno, empezamos entonces con las preguntas porque hay mucho. Está Jimena en Santa Fe que tiene la primera pregunta. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, un placer tenerlo acá primero que nada. Y bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera se están preparando tanto las escuelas o los docentes para volver a este nuevo colegio, por así decirlo, que no sé si va a ser el mismo o no? Bueno, gracias, Jimena, por tu pregunta. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo nos tenemos que preparar todos? No solo las escuelas en su estructura edilicia, que a partir de estos protocolos van a tener que dividirse las aulas, porque la única manera de garantizar el distanciamiento social es con menos chicos y chicas en las aulas. Después tenemos que preparar a los docentes y a los no docentes en cómo va a ser esa articulación en esta escuela diferente a partir de la pandemia, en lo que debe ser cada una de las medidas para garantizar el distanciamiento social, pero también la higiene y la desinfección de la escuela de manera constante. Y después tenemos que prepararlos ustedes, los estudiantes, no tanto a los adolescentes, pero más que nada hay que preparar a los más chicos y a las más chicas. ¿Por qué? Porque es una escuela donde cuando lleguen los chicos no es que pueden ir corriendo a abrazar a la maestra, ¿no? Que no vamos a poder estar jugando con juegos físicos que impliquen contacto. Bueno, todo eso es un enorme desafío. Para eso estamos con instancias de capacitación de nuestros docentes y no docentes y una campaña nacional que nos permita a todos prepararnos para volver a la escuela. Muy bien, ministro. Le quiere preguntar Amir, que está en Río Turbio. Ministro, ante todo, muy buenas noches desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Bueno, la consulta va relacionada un poco a los distintos niveles de educación, ¿no? Desde lo que es nivel inicial y universitario. ¿Va a haber un protocolo? ¿Los jóvenes, ¿no? Los estudiantes van a tener que usar barbijo? Y en cuanto a lo que es lo universitario, también teniendo en cuenta que son muchos los estudiantes que hoy cursan distintas carreras de este tipo. Hola Mir, ¿cómo estás? Sí, son protocolos distintos. No hemos trabajado en 2 comisiones, una para la educación obligatoria, de la educación inicial hasta la educación secundaria, incluyendo también los terciarios, y por el otro lado en el ámbito universitario, ¿no? Que la infraestructura es distinta y estamos hablando de adultos, no de niños y adolescentes en la educación universitaria. Y ahí tenemos un desafío, ¿no? También de, siendo el nivel educativo que quizás está más preparado para la virtualización o la educación a distancia, se puede proyectar que la universidad sean los últimos en volver físicamente a las aulas. Pero en todos los casos, los protocolos tienen un concepto común, que es el distanciamiento social, ¿no? De 1,5 metros en las aulas, y siempre utilizando el tapaboca, no el barbijo, sino el tapaboca que pueden hacer las mamás, los papás para llevar a la escuela, y tiene que estar presente en todo momento desde el primer grado, ¿no? Con la complejidad que eso conlleva, seguimos trabajando con los especialistas en ir mejorando estos protocolos que son nacionales, que vamos a aprobar en los próximos días por el Consejo Federal, donde están todas las provincias representadas, y por el Consejo de Universidades, donde están las universidades nacionales y también las universidades privadas. Y esto se establece como un piso para todo el país, que garantiza la priorización del cuidado de salud de todos nuestros estudiantes. Bien, bueno, David de Tucumán le va a preguntar entonces al ministro de Educación, Nicolás Trota. Hola, ministro, ¿cómo le va? Un gusto. Te saluda David Lozano de acá de Tucumán. Te quería hacer una pregunta en realidad, porque acá en Tucumán ya, por ejemplo, estamos muy abiertos, no hay circulación del virus, de hecho están abiertos los bares. Yo por ahí me preguntaba el otro día, ¿cuál es la diferencia, ¿no? De un bar con mucha gente a una escuela o a una facultad con mucha gente? Porque acá, digamos, seguimos sin clase. Bueno, hola David, buenas tardes ahí en Tucumán. Claro que hay diferencias, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes que estamos hablando en el caso de la educación de una instancia obligatoria, ¿no? No que uno va y está en una mesa media hora, sino tenemos que tener una infraestructura con capacidad de recibir todos los días a nuestros estudiantes, no a todos, porque hay que sostener el distanciamiento social. Y también esto implica, ¿no? Un fuerte trabajo, como comentaba hace unos momentos, con toda nuestra comunidad educativa. Tenemos que preparar nuestras escuelas, que son muy distintas, inclusive cuando uno va a Tucumán, no es lo mismo San Miguel que Yerbabuena, que está ahí pegado, ¿no? Hay realidad distinta en la infraestructura escolar, y ni hablar cuando uno se va a la ruralidad de las distintas provincias. No es lo mismo lo que puede ser una escuela, más allá del nivel de circulación que pueda tener el virus en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que lo que puede ser en la puna catamarqueña, en la puna jujeña o en la puna salteña. Bueno, ese es el desafío que tenemos que transitar, llevándole tranquilidad no solo a los docentes, sino también a las familias, porque a nuestra escuela, ¿quiénes van? Van nuestros hijos, van nuestros hermanos, van nuestros sobrinos, y tenemos que construir estos protocolos y una realidad que le dé la tranquilidad a la familia, que estamos logrando disminuir a su máxima expresión la posibilidad de contagio, tomando todas estas medidas preventivas. Muy bien, el ministro de Educación, Nicolás Trota, le está respondiendo en vivo y en directo a todos los jóvenes del país. Ahora es el turno de Ignacio, el fachita, que está en la ciudad de Buenos Aires. Ministro. Hola, ministro, muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, lo saluda Canacho de Colegiales, es un honor tenerlo con nosotros. Yo le quería consultar cómo era el acompañamiento de la educación en más de 100 días y cómo sigue el acompañamiento a los jóvenes y a los niños en este momento, para ver cómo se van a desarrollar sus actividades cuando retomen la educación, para ver si los jóvenes siguen ahora conectados a las aulas virtuales y al Zoom, o no están tan conectados y bajó el número de chicos que están con la educación en este momento. ¿Cómo estás, Nacho? La verdad que Argentina es un país muy diverso y muy desigual, ¿no? Entonces a mí no me gusta hablar de educación virtual, porque no todos tienen acceso a una conectividad de banda ancha y no todos tienen acceso tampoco a una computadora. La mayor conectividad en Argentina se da a partir de un teléfono celular, que sabemos que consume datos,
¿no? Por eso a mí me gusta hablar más de educación a distancia en este momento que estamos. Y parte del desafío que se nos presenta a nosotros como gobierno es reconocer esa realidad. Por eso una parte importante de nuestra agenda no se vincula solo a la tecnología, más allá que hemos dado una respuesta en ese sentido, sino se vincula a una agenda analógica, ¿no? Y nosotros producimos, ¿no? Y la televisión pública, Encuentro Paca Paca nos acompañan con mucho compromiso, 14 horas de televisión por día. La televisión tiene un 95% de penetración en nuestros hogares. Y al mismo tiempo producimos 7 horas de radio por día, de lunes a viernes, con Radio Clases, ¿no? Que llega a la ruralidad y a todos los puntos de la Argentina. Y hay muchos lugares donde el único vínculo que se tiene es la radio. Bueno, esa es la Argentina diversa y también desigual. Y llevamos distribuidos más de 30 millones de cuadernos, ¿no? Con actividades, recursos día por día para acompañar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes, pero principalmente a los estudiantes que tienen menor nivel de conectividad. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a la escuela? Vamos a encontrar mayor heterogeneidad, mayor desigualdad. Y ahí el gran desafío que tenemos nosotros como sociedad y como gobierno es ir a buscar a todos los chicos que no van a volver a la escuela. Que no es una preocupación solo de la Argentina, es una preocupación de los sistemas educativos en el mundo. Cuanto más largo es el receso, ¿no? Que se pierde la rutina de ir a la escuela, más se profundiza el desgranamiento o el abandono, ¿no? Principalmente en nuestra escuela secundaria. Y es ahí donde vamos a poner gran parte de nuestro compromiso, no solo el Estado Nacional, sino también provincias, municipios y organizaciones sociales, para convocar a los jóvenes en este año atípico, extraordinario que estamos transitando, para que puedan seguir en el sistema educativo. Importantísimo lo que está hablando el ministro de Educación, Nicolás Trota, acá en Altavoz, que le está respondiendo a las y los jóvenes de todo el país. Y hay preguntas también de jóvenes que nos están mandando a través de nuestro código QR. Nicolás, te vamos a decir algunas que nos están mandando. La verdad que hay un montón, seleccionamos 2. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿De qué manera se controlarán también los transportes escolares? Responde entonces a los jóvenes que están mandando las preguntas por el QR el ministro de Educación, Nicolás Trota. Bueno, estamos trabajando con el ministro de Transporte, con Mario Meoni, reunido con él, no solo por lo que son los transportes escolares, que van a tener sus protocolos, también para garantizar el distanciamiento. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires y nuestras grandes ciudades que el interior del país en cuanto a la longitud de los viajes y el tiempo que los chicos están, que van a tener que tener todas las medidas de control, como el uso del tapaboca. Y al mismo tiempo, algo que nos preocupa aún más, que es el uso del transporte público. Claro. Para poner un ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, no más allá que no estamos todavía en condiciones en la ciudad de proyectar el regreso a las aulas, el uso del transporte es muy intenso en esta ciudad. Total. Y el 25% del uso del transporte en la hora pico se relaciona a la escuela. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tener que mover algunos minutos el ingreso a la escuela para no saturar el uso del transporte público y que no haya mucha congestión de personas. Y eso también va a impactar a la hora que los chicos van a salir de la escuela. Tenemos que disociarlo de la hora pico de ir al trabajo. Bueno, estos son todos cambios que tenemos que impulsar desde una manera interjurisdiccional, ¿no? Estado nacional, ciudad y provincia, en el caso de la región metropolitana, para cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa. Muy bien, hay más preguntas entonces del código QR que nos mandan los jóvenes de todo el país y que dice así: en el mejor escenario posible, ¿hasta cuándo van a durar las clases en este año 2020? ¿Y cuándo retomarán las actividades en el 2021? Bueno, las clases nosotros todavía lo tenemos que acordar con todas las provincias, pero tenemos una mirada clara al respecto. No estamos de vacaciones. Estamos haciendo todos un enorme esfuerzo en la diversidad de realidades que transita nuestro país, con mucha desigualdad, como decía algún instante, para seguir aprendiendo en nuestras casas, maestros, maestras y profesores, para seguir enseñando a la distancia, ¿no? Y los chicos que nos están viendo saben lo complejo que es, como también lo saben los adultos del hogar, mamá y papá, que ayudan a todos a seguir aprendiendo, a veces intermediando con la maestra, ayudando a los adolescentes a organizarse y a focalizarse en este desafío de llevar la escuela a nuestros hogares. ¿Por qué digo esto? Porque no resolvemos el desafío que tenemos hoy cambiando solo el calendario escolar, ¿no? Y que pasado el momento más difícil de la pandemia,
también vamos a necesitar como sociedad un respiro, ¿no? De poder reencontrarnos en un momento distinto, cargar energía para el 2021, que también va a ser un año repleto de desafíos. Lo que sí vamos a tener que hacer es reorganizar este ciclo lectivo. Los saberes que no podamos abordar en el aula este año, los vamos a tener que proyectar para el 2021 y de ser necesario articular también con el 2022. Bueno, eso es lo que estamos trabajando con las provincias, con todos los referentes del campo educativo, garantizándole a las familias, a nuestros estudiantes los aprendizajes, ¿no? Vamos a tener que poner el foco probablemente en los que terminen el secundario para que puedan tener un cierre de los 14 años de educación obligatoria y que se puedan proyectar el año próximo a la educación superior, universitaria o terciaria. Ministro, le pregunto también por otro escenario posible. Supongamos que ya vuelven las clases presenciales en algunas provincias. ¿Cuál es el protocolo en caso de que se detecte ya con las clases y los chicos en las aulas un caso positivo? Ahí se debe aislar el curso en particular donde iba ese chico por 14 días, toda la escuela. Esto tiene que ver con la escuela, el aula burbuja que usted mencionaba días atrás. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, ahí el desafío de sostener el distanciamiento social es lo que nos permite un rápido accionar, además de prevenir el contagio, de cómo debe actuar rápidamente la escuela. Sí. Y no dejado librado a la decisión de un director, sino hay un protocolo claro de actuación, ¿no? En primera instancia, cuando la dimensión del aula lo permite, lo que nosotros, el mobiliario, ¿no? Lo que puede ser el banco, la mesa, lo permite, tenemos que separarlos en burbujas, que haya bloques de 3-4 chicos separados mucho más del resto dentro del aula. Si la infraestructura no lo permite, va a ser un poco más el diseño tradicional de todos los chicos mirando al pizarrón, sí respetando el 1,5 metros. Esto implica que tenemos que sacar bancos del aula. Y puede ser que se reduzca la cantidad, por ejemplo, si en el lugar no lo permite. Estoy repreguntando sobre esto de las burbujas. ¿El lugar no lo permite que haya menos chicos por aula? Van a tener que haber menos chicos por aula. Digo, no hay ningún aula que tenga la capacidad de, dentro de un aula, sostener un aula de 30, el 1,5 metros entre ellos. Claro. Entonces ahí vamos a tener que ser 15 o 10, según cada una de las dimensiones que tenga cada aula, que además son distintas dentro de una misma escuela. Digo, ninguna escuela tiene espejo un aula con el otro y tampoco es similar la cantidad de estudiantes. Generalmente hay más estudiantes en los primeros años y hay algunos menos en los años más adelantados de la escuela secundaria. Bueno, son todas cuestiones que cada director o directora se va a tener que ver reflejado en los protocolos para tomar cada una de las decisiones. Cuando haya un caso positivo, lo que hay que aislar es el aula, ¿no? Además que ese día lo que va a hacer es que toda la escuela se va a tener que cerrar durante 24 horas para hacer una limpieza y desinfección, ¿no? Y esto, aislando el aula, van a poder seguir estando los demás estudiantes luego de esas 24 horas de desinfección de la escuela, porque también el objetivo es que entre grados no haya vínculo alguno. Por eso también vamos a tener que escalonar no solo ingreso y egreso, sino también el uso del patio para los recreos. No van a salir como antes todos los estudiantes al mismo tiempo. Va a salir en un momento primer grado, cuando vuelva al aula primer grado saldrá segundo, luego tercero y así sucesivamente. Bien. La ausencia de contacto permite que no tengamos que aislar toda la escuela frente a un caso positivo en un aula. Bien, importante esto, ¿no? 24 horas, entonces, digo, se cierra la escuela y después se retoman, entonces. Ari. Ministro. Después se retoma todas las aulas que no tuvieron el caso positivo, mientras que sí tiene que sostenerse, ¿no?, el aislamiento de los estudiantes que hayan compartido el curso con ese supuesto caso positivo. Perfecto. Ministro, le hago una consulta más pensando en el núcleo de la familia, ¿no? Ya una vuelta próxima a la escuela, por ahí en algunas provincias una vuelta al trabajo. Digo, hay chicos que antes de la pandemia pasaban todo el día en el colegio y hoy en día claramente no va a ser posible, o sea, a la vuelta a la escuela no va a ser posible porque la misma institución va a necesitar más espacio para aislar más a los chicos. ¿Va a haber una propuesta para que las escuelas que por ahí no tengan esta infraestructura se duplique eso? ¿Cómo se va a manejar eso? Porque claramente hay chicos que van a quedar afuera de esta cuenta, digamos.
Sí, duplicar la infraestructura es imposible. No. Es imposible no solo para Argentina, sino para el mundo. No hay ningún país, yo he hablado con muchas ministras y ministros de países con un nivel de desarrollo económico superior a la Argentina, por ejemplo la ministra de Suecia, que le preguntaba si proyectaban nueva infraestructura, dijeron que no, y así sucesivamente cada uno de los países. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un marco de organización que también permita acompañar en este momento de complejidad a las familias. Doy algunos ejemplos. Cuando haya hermanos, por más que los hermanos vayan a escuelas distintas, tenemos que lograr que coincidan en los días que van a ir a la escuela, ¿no? Lo mismo que los horarios, que coincidan. ¿Por qué? Porque sabemos que los días que no se puede ir a la escuela y que tengan que seguir aprendiendo desde el hogar, un adulto, la mamá o el papá, se van a tener que quedar en la casa. Por eso también se están pensando las licencias, ¿no? Las ausencias justificadas, dice la normativa hoy, para que siempre haya un adulto que acompañe, no solo frente a la tarea de cuidado, que es muy importante, sino también frente al acompañamiento educativo y pedagógico que esta escuela dual va a necesitar hasta que haya una resolución definitiva contra el COVID-19. Y por supuesto que frente a los nuevos problemas que puedan llegar a surgir, que no han sido tomados en cuenta en este momento, vamos a tener que dar una respuesta para facilitar el día a día de las familias de nuestro país. Ministro, ¿y cuál es la situación de los sueldos de los maestros en las escuelas públicas? ¿Y qué sucede con las escuelas privadas, donde los padres y madres por ahí no pueden pagar las cuotas? ¿Qué es lo que aconsejan ustedes o cuál es su visión? Bueno, con los docentes del sector público, la mayoría de las provincias se están pagando en tiempo y forma los salarios. Hay un conflicto en la provincia de Chubut, donde hay 2 meses de retraso, 1 mes y medio, según el rango donde se paga el salario, en un problema que viene de hace casi 2 años en esa provincia. Hay otras provincias que están pagando el salario dentro del mes de manera escalonada. Todos sabemos el impacto fiscal que está teniendo la pandemia en la Argentina, al punto que hoy ustedes saben que el Estado Nacional ha desplegado distintos programas para intentar contener el impacto económico y social que esta pandemia genera, como es el ingreso familiar de emergencia, son 8 millones de beneficiarios, o el hecho que el propio Estado está colaborando en el pago de más de 2 millones de salarios, la mitad del salario de 2 millones de trabajadores del sector privado, intentando acompañar, ¿no?, esta situación tan compleja que estamos transitando, ¿no? Y en el sector privado se han presentado para este programa de asistencia para el trabajo y la producción para pagar en parte el salario de los docentes y no docentes de instituciones de gestión privada, 3.600 establecimientos educativos de gestión privada en el mes de abril y 4.600 en el mes de mayo. Y mientras continúe la no concurrencia a la escuela, que está determinado a partir del decreto de necesidad y urgencia, las instituciones educativas se van a poder seguir presentando en este programa de asistencia, lo van a poder hacer, por ejemplo, para poder pagar parte de los salarios del mes de junio, ¿no? Y creemos que tiene que haber un Estado presente, y sí le pedimos a las familias que sus hijos van a instituciones de gestión privada, que si su ingreso no se ha visto afectado en el marco de la pandemia, que sigan acompañando a la institución educativa que han elegido para sus hijos, porque es una escuela que sigue enseñando a la distancia y que tiene que estar lista para recibir a sus hijos al momento que podamos superar esta situación de la pandemia. Ministro, usted bien claro describía cómo la pandemia desnuda y profundiza desigualdades no solo en la Argentina, sino en el mundo, y que el Estado y desde el Ministerio de Educación van a ir directo a buscar a todos aquellos chicos que quizás les va a costar más volver y que se van a ver aulas heterogéneas. Los chicos de Garganta Poderosa, de todas las villas, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, estuvieron esta semana hablando de sin internet no se puede estudiar. ¿Cómo van a hacer con la brecha digital? Yo creo que no solo visibiliza la desigualdad, la ilumina. Cuando digo la ilumina, quiere decir que nadie puede negarla. Digo, la desigualdad no nació con la pandemia, se profundiza con la pandemia, y creo que toda la sociedad, ¿no?, y la humanidad toma conciencia de la profunda desigualdad que está generando el sistema. Frente a eso, yo les conté algunas de las cosas que hicimos.
para nosotros el hecho de que se haya interrumpido Conectar Igualdad, que era un programa que implicaba la distribución de computadoras. Entre el 2010 y el 2015 se distribuyeron 5.300.000 computadoras en la gestión de Cristina Kirchner a partir de Conectar Igualdad, que iban a nuestros chicos y chicas de la educación pública. La gestión 2015-2019, en la gestión de Mauricio Macri, se interrumpió Conectar Igualdad y en vez de distribuir 4,5 millones de computadoras para seguir el ritmo de distribución de la gestión anterior, se distribuyeron 800.000, pero no ya a los chicos, sino a gabinetes educativos en las escuelas, ¿no? Y cuando el Estado se retrae de su responsabilidad, se profundiza la desigualdad, ¿no? Al mismo tiempo que se disminuyó la inversión educativa en esos 4 años, del 6,1 que se invertía en el 2015, ¿no? A partir de la Ley de Financiamiento Educativo y del compromiso de toda la sociedad, cayó al 4,8 antes de la pandemia en el 2019. ¿Qué queremos hacer nosotros y qué estamos haciendo? Bueno, hemos distribuido computadoras que fueron olvidadas, podemos llegar a decir, por la gestión anterior, algunas del año 2015, 2016, que no habían sido distribuidas. Estamos iniciando un proceso de fabricación en Argentina de computadoras para poder cubrir este año a todos los cuartos años de la Argentina, de los secundarios, para que todo el sistema público tenga una computadora. Hemos garantizado la gratuidad de la navegabilidad de nuestro portal Seguimos Educando, de los portales las 24 jurisdicciones educativas, como de las 57 universidades nacionales, desde los celulares, a partir de la gestión de nuestro ministerio con el ENACOM ante las 3 empresas de telefonía celular, y estamos en pleno desarrollo de una plataforma que debería garantizar la navegabilidad no solo del portal, sino un sistema de mensajería, de videollamada, de descargas de video, a partir de que estén alojados en los servidores de ARSAT, para que sea absolutamente gratuito desde los celulares. Y eso ayuda a democratizar el acceso. No resuelve la desigualdad, pero es un elemento adicional para darle una respuesta a todos los argentinos y argentinas, como está planteando la Garganta Poderosa. Bien. Bueno, ministro, el placer de tenerlo. Está claro que esto es un escenario dinámico, como dice el presidente, y todo dependerá de cómo avance la curva. Le agradecemos muchísimo. Antes que nada le quiero preguntar, porque se cumplen 34 años del gol de Burro. Imagino cuando le digo eso sabe de qué estoy hablando, ¿no, ministro? Efectivamente. ¿Usted cuántos años gol tenía? Que nos trajo 10 años. 10, ¿se acuerda? Sí. De ese partido que sufrimos tanto, ¿no? Que claro. Cuando uno lo escucha a Bilardo, que nos metieron gol de cabeza en la final. ¿Dónde lo vio? Yo no me acuerdo dónde lo vi. Lo vi en la casa de unos amigos de mis padres. Ahí va, ahí va. Se acuerda bastante Pero para los 10 años. Bueno, sí, yo tenía 10 años cuando Racing salió campeón, me acuerdo perfecto. Me acuerdo del primer partido que le ganamos 3-1 a Corea del Sur. Ese mundial siendo muy chico. Es el primer recuerdo importante futbolístico de ese gran equipo y de ese jugador extraordinario que fue Diego Armando Maradona, que creo que nos llenó de orgullo en el campo futbolístico a todos los argentinos, la victoria frente a Inglaterra, ¿no? Y por supuesto la final frente a Alemania. Que muchos sabemos de memoria ese relato. Bueno, ahora nos vamos a ir con un video recordando ese momento, pero antes lo despedimos. Ministro, le agradecemos mucho comunicándose y respondiéndole las preguntas a todos los jóvenes del país. Muchas gracias, ministro. No, gracias a usted por el privilegio de poder charlar con los chicos. Un abrazo.